11:34 de la mañana, somos la mañana de CNN. Y a partir de hoy arranca un momento importante para el cual estuvimos trabajando mucho, que es empezar a conocer a los principales dirigentes del país que quizás tienen la intención de gobernar la República Argentina de manera más profunda. Los nombres seguro de los que van a venir los conoces, porque son los líderes de la Argentina a nivel político. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿los conoces? Y tenemos aquí en nuestro estudio central la presencia de alguien que empezó a hablar hace no tanto tiempo a nivel público, pero que tiene un rol muy importante. Es el ministro del Interior de la República Argentina, Eduardo Enrique Guado de Pedro. Bienvenido. Muy buenos días para todos, para todas, para vos, Nacho. Gracias por estar acá, de verdad. Voy a empezar por algo porque en este espacio que hoy arrancamos contigo, queremos conocer más profundamente a los que sentimos que conocemos. Quizás es fácil la pregunta o quizás no. ¿Quién es Guado de Pedro? Mirá, soy un joven, no tan joven ya, tengo 46 años, soy una persona del interior de la provincia de Buenos Aires, soy alguien que le tocó vivir todos los hechos que tienen que ver con la historia argentina reciente, le tocó participar, desgraciadamente, ser protagonista. Tengo mis dos padres mi madre y mi padre desaparecida, un hermana también, fui secuestrado en la dictadura, después en los 90 mi familia, vengo de cuarta generación de productores agropecuarios, nos fundimos en los 90 con un tambo, me vine a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, pude caminar, pude ver lo que eran las políticas de los 90, buscar trabajo, no conseguirlo. Y hoy soy un joven dirigente, digo joven en comparación con el resto, ¿no? Pero pertenezco a una generación que tiene ganas de aportar cosas nuevas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. ¿Te sentís como uno de los que integra una suerte de renovación política en la República Argentina? Y pertenezco a una generación que resistió en los 90, que le dijo que no a los espejitos de colores de Cavallo y de un montón de dirigentes más. En el 2001 le dijimos basta al corralito, le dijimos basta al megacanje, al blindaje, a las políticas de la alianza, ¿no? Recordemos la alianza de Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, López Murphy, Patricia Bullrich, Larreta, Cavallo, digo. Y somos lo que le dijimos basta. Es una generación que viene dando gestos de que participa de la cuestión pública, ¿no? En todos los puntos que desarrollaste de tu introducción, cuando te hice esa pregunta, ¿quién sos exactamente? Quiero entrar. Pero sabes que preparando esta nota hablé con muchos dirigentes, empresarios, gente del Círculo Rojo que te conoce, con los cuales has tenido charlas públicas o privadas, que me decían algo que me llamó la atención. Todos me lo repetían. A ver cómo reaccionás a esto, quizás te sorprendo. Hablas con Guado de Pedro y no parece de la cámpora, dicen. De verdad, como que tenían hasta hablar con vos una idea del kirchnerismo y de la cámpora recontra críptica, cerrada, que hablaba para adentro, y de repente se encontraron con una persona que quería tender puentes. Eso me dijeron. ¿Algo de eso hay en tu construcción? Mira, te cuento dos ejemplos. Uno, mi hermano es el intendente de la ciudad de Mercedes. La última elección la ganó por más de 60 puntos. Y los mercedinos le dicen que no es de la cámpora. ¿Por qué? Porque no asocian la gestión que tiene, su forma de ser, con la imagen construida sobre esta agrupación. Otro ejemplo más, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los mejores intendentes de la provincia de Buenos Aires. Siempre cuenta que una mujer le dice: Jorge, te voy a votar por lo que haces y no por lo que pensás. Y él le dice: mirá, yo hago lo que pienso, con lo cual quédate tranquila, que es esto. Digo, hay una disociación muy fuerte que es claramente producto de cuando nosotros dijimos Clarín miente con un cartelito allá por el 2000 y piquito. A partir de ahí fuimos declarados persona no grata, organización no grata, y empezamos a recibir
toneladas de fake news, toneladas de horas, de medios, de televisión, y bueno, y es lo que la gente cree que somos, pero en el territorio, en la realidad, en la vida real, somos esto. ¿Y no sos del ala más moderada? Digo, ¿es lo mismo Máximo que el Cuervo que Guado? Mira, todos pensamos lo mismo. La verdad que es una organización que reivindica el gobierno de Néstor, de Cristina, el gobierno de Néstor, un gobierno que sacó a la Argentina del infierno, con empresarios, con trabajadores, con industria, con tecnología, con avance tecnológico. Somos el gobierno que comenzó la ley de software, donde se crearon parte de los unicornios que tenemos hoy. Digo, es cierto que hay una distorsión entre lo que somos y lo que dicen que somos, ¿no? Pero bueno, es parte también de lo que la sociedad tiene que empezar a trabajar sola, ¿no? Digo, cómo a la hora de tener una elección, cómo buscar un candidato, cómo buscar un frente político, qué es verdad, qué es mentira, qué es verdad en las redes, qué no. Hoy, con inteligencia artificial, estamos construyendo figuras de personajes, de personas, con la voz. O sea, a futuro va a ser más difícil todavía cuando vean un video de Guado hablando como Guado, usando las mismas palabras, trabándose como se traba Guado, haciendo algo feo. Yo te decía, digo, esto de la moderación, porque digo, te permitís, no sé, mostrarte cercano al campo, quizás hasta cruzarte con un directivo del propio Grupo Clarín, dar entrevistas. Digo, que la verdad que era algo, quizás hoy lo notás como un error hacia el pasado, pero en el campo era algo que casi nadie podía acceder. Es cierto que cometimos errores, alguno era quizás por este ataque permanente, pero la verdad que sí, yo soy cuarta producción, yo soy productor agropecuario, con lo cual está en mi identidad. Cuando lo conocí a Néstor Kirchner, me pidió que arme la juventud de productores agropecuarios de la Argentina, con lo cual, digo, es parte de mi identidad y de mi esencia, y no existe un proyecto argentino, un proyecto económico sin el campo. Como también es mentira la vieja disyuntiva industria-campo. El campo y la industria son dos factores de la economía argentina que son esenciales para generar trabajo, producción y sobre todo arraigo, ¿no? Ese trabajo que sea en los pueblos del interior. Y digo, y en el peor momento, por ejemplo, de la pelea entre el kirchnerismo y el campo, ¿no? La resolución 125 y demás. Ahí, ¿dónde estabas? ¿O qué entendías y qué no? Yo entendí, mira, yo en los 90 me fundí. En los primeros años de Néstor Kirchner, los campos de mi familia valían X, y con la gestión de Néstor, cómo posicionó a la Argentina en el mundo, cómo reactivó la economía, cómo desendeudó, valió eso por 10, con lo cual yo daba la discusión dentro del sector diciendo, me parece que tenemos que bajar un cambio, no politizar las medidas económicas o desideologizarlas, porque me parece que en Argentina hay un exceso de ideologización que siempre tiene que ver para frenar, sobre todo son para frenar procesos productivos, procesos de industrialización que funcionan bien. Es interesante lo que decís de desideologizar, porque es precisamente uno de los principales sayos que les cuelgan que le cuelgan hoy al oficialismo. Cualquier medida económica está lejos del pragmatismo y es muy ideologizada. Eventualmente Massa llegó a romper un poquito eso. Pero en esto de la ideologización, ¿cómo ves la situación con el Fondo Monetario que se está negociando ahora? Y perdón que ya entre en la coyuntura dura y pura, pero bueno, esta semana hay una definición muy concreta con el Fondo Monetario. Por eso digo, mira, muy buena pregunta, la verdad que sí. Cuando uno analiza la discusión con el fondo, parte del sector del Frente de Todos dijo, y fuera de cuestiones ideológicas, porque recordemos que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le pagaron al Fondo Monetario Internacional y pudieron construir una economía con una relativa autonomía, ¿no? Eso es como cualquier economía familiar, como cualquier industria, tener una relativa autonomía te permite invertir, decidir. O sea, no hay algo ideológico, ¿no? Es algo
concreto, que es cómo empezás a manejar la economía de un país con las decisiones tomadas en la Casa Rosada, que es el lugar donde la gente pone a los representantes. Cuando se dio la discusión con el fondo, dijimos, varios sectores del frente dijeron, el acuerdo que nos quieren hacer firmar es un acuerdo que por las características parece que va a ser inflacionario. ¿Qué significa eso? Que si te exigen una tasa de interés positiva por encima de la inflación, vas a empezar en un círculo vicioso a subir la tasa arriba de la inflación, y cada vez que la subas, lo más probable es que termines generando un espiral. Después, el gasto público era algo que sabíamos que se podía cumplir o no, depende de la situación macroeconómica, y después de la firma con el fondo vino una guerra que nos desacomodó el gasto en energía, y después vino una seca que entonces ahí no hay cuestiones ideológicas, son cuestiones concretas y reales. Vos tenías previsto incorporar a tus cuentas nacionales lo producido por el campo, te viene una seca como no hubo en los últimos 60 años. Lo mejor que nos puede pasar es que el presidente en su actual gira tenga éxito y que pueda modificar y que pueda convencer al resto de los actores políticos que tienen que ver con la gestión del Fondo Monetario Internacional para que comprendan la situación difícil. Pero la vocación es mantener Argentina. El acuerdo. Eso, claro. La vocación es mantener el acuerdo. Miren, la vocación es que llueva, la vocación es que no haya guerra, la vocación es que la gente pueda vivir bien, que los supermercados no suban más los precios de lo que corresponde, que no tengamos mercados monopólicos. La vocación es tratar de tener una Argentina normal y que funcione. No, bueno, pero hay que resolverlo de acá el viernes, ¿viste? No es que tenemos tanto tiempo. Mira, pero en principio pagar, no default. Miren, esas son preguntas y respuestas que se la pueden hacer al ministro de Economía y al presidente. Yo explico un poco políticamente el contexto, ¿no? Obviamente con Guado de Pedro, estamos con él, conociéndolo más profundamente. Vamos a ir y venir de la actualidad más dura. Y te decía que había algunas cosas de tu vida personal antes de venir a la actualidad que nos interesaba desarrollar. ¿Cuánto marcó tu militancia ser hijo de desaparecidos? Creo que un hecho en la infancia como donde me parece que constituye la personalidad, ¿no? Alguien adoptado genera una personalidad distinta que a alguien que se cría con sus hijos, alguien que pasó un hecho traumático de niño también adquiere otras cualidades. Me parece que el hecho de ser hijo de desaparecidos marca la persona, ¿no? Y me parece que la militancia, lo que sí elegí yo, no elegí ser hijo de desaparecido, pero sí elegí pelear cuando era pibe, a los 18 años, por una Argentina sin impunidad. Peleé, definí y pensé que no solo era sano para mí poder vivir sin la sensación de impunidad, ¿no? De esa sensación de las personas que mataron a tus padres estén libres, el riesgo que significa eso para un sistema democrático que no haya resuelto algo tan serio como es asesinatos, secuestros, donde todavía los cuerpos no están, donde todavía hay muchos niños y niñas que ahora son no tan jóvenes como yo, pero tampoco tan viejos, que están ahí secuestrados. Digo, eso me marcó de adolescente, de pensar en Argentina, pensar en lo que más, pensar en la democracia, tratar de que nunca más suceda eso, de lo que viví yo no lo viva nadie, de que todo lo que me costó tratar de superar o de convivir con ese tema no lo tengan que hacer futuras generaciones, y para eso la militancia de derechos
humanos, ¿no? Con las madres, con las abuelas, con los hijos, para dejar una base sólida de un sistema democrático que no vuelva a repetir lo que pasó en el 76. ¿Te gustó 1985? Me encantó. Yo tengo el caso de mi madre, es uno de los casos de la causa 13, como se llama. La verdad que me encantó poder también me gustó mucho saber que la sociedad quiere saber, ¿no? Digo, que los nuevos pibes, me llamó la atención cómo pibitos y pibitas de 15, 16, 20 años y 20 y pico no sabían nada. Digo, me parece que esto es también un llamado de atención, ¿no? Una película que cuenta algo que para nosotros, que somos de la misma generación, era algo obvio. El juicio de la Junta, para las nuevas generaciones era algo nuevo. Y si dejamos ese lugar vacío, corremos riesgo que algunos con discurso de odio, algunos con mala intención, tengan discursos negacionistas, y eso es un tema. Ahí vuelvo a tu historia, por eso digo, voy mechando, ¿no? Pero ya que hablamos de los derechos humanos, ¿no te llamó la atención que el 24 de marzo por ahí haya habido alguna consigna política, por ejemplo, con respecto a la proscripción de Cristina, en vez de solo abogar por lo que se estaba recordando ahí, que era el aniversario de la peor dictadura sangrienta que tuvimos? Mirá, si repasás un poco las consignas, siempre, desde las marchas de la resistencia, las marchas de los 24, hay consignas que tienen que ver con la coyuntura. Los últimos 7 años, 8, desde que la Corte Suprema intentó un fallo del 2x1 por el cual permitía a determinados genocidas estar en libertad, desde esa fecha el Poder Judicial está presente en todas las marchas del 24. ¿Por qué? O sea, no cristinizaron la marcha, digamos. No, para nada. Y me parece que es una marcha donde la gente va con su consigna, con su remera, con su pancarta, con su bandera, o con nada. Van familias, van organizaciones, agrupaciones. Digo, es algo demasiado libre como para querer etiquetarlo. Hablábamos recién de tu historia, de ser hijo desaparecido, y te preguntaba cuánto te marcó. Te quiero preguntar también, con mucho respeto, cuánto te marcó la difluencia, que entiendo que lo puedo decir tartamudez. También, sí, se puede decir tartamudez. Me contaban alguna gente cerca a vos que, por ejemplo, Néstor Kirchner te decía algo así como: no seas boludo, animate a hablar. Y vos, como condición para cualquier cargo, era: yo no hablo. ¿Algo de eso hay? Sí, es... todo eso que te contó alguien, no sé quién es, pero te contaron varios, o que te contaron tus fuentes. Sí, la difluencia primero te da una por el miedo a la exposición, por el bullying, por lo que recibís cuando sos chico, cuando lo que recibís en la escuela, por las sensaciones que tenés cuando tenés que pasar a dar lección. Y te deja un poco con una capacidad mucho más amplia de escuchar que de hablar, con lo cual ninguna de las capacidades está limitada. Si elegís, se te va generando una personalidad donde elegís un poco más otro rol: articular, escuchar, potenciar a otros, ser más generoso con el resto, y ayudas mucho más al que ves que tiene condiciones, o muchas mejores condiciones para comunicar. Pero hasta hace poco no hablabas en público. Creo que cuando asumiste como ministro del Interior casi no se te conocía la voz. Cuando el presidente me propone ser ministro, yo le dije que no, que él por ahí necesitaba a alguien que hable más, como algunos ministros ya conocidos que teníamos. Decilo, como Aníbal Fernández, dale. Como Aníbal Fernández, y él me dice que no. Y Alberto me dijo que no, que necesitaba justamente mis otras cualidades, que tenían que ver con articulación, con el armado, y con otras funciones que no. Y la verdad que en la pandemia, cuando comenzamos a gestionar y empezamos a aislarnos cada vez más, la única forma que teníamos de hablar
en público o comunicarnos era por Zoom. Con lo cual Claro. empecé a usar el Zoom y ya eso era un poco una forma de exponerme, ¿no? Y ahora, bueno, te largaste, digo, ya está. Hablo está, bastante, acá estamos. acá estoy, hablo bastante, la pandemia me ayudó en ese sentido, también me ayudó mucho, muchas madres y muchos padres que me pidieron que hable más, que cuente más, que tenían hijos con disfluencia. Hicimos una campaña en contra del bullying en unas escuelas de Salta, con unos padres, unas madres y unos docentes de Salta. En esa charla, que también fue por Zoom, me di cuenta que lo sentía, me di cuenta que me hacía muy bien, que no lo tenía resuelto, que tenía todavía algo ahí que me generaba mucha emoción, o sea, que había algo dentro de mí que tenía que ver con un pasado sin resolver. Y a partir de ahí fui convocando a las distintas ONG que hacen campañas contra el bullying. Lancé una campaña a Argentina contra el bullying con el ministro de Educación, Jimmy Persic. Sí. Empezamos a dar charlas. Y eso también me sirvió como soltarme más, hablar y aceptarme como soy, y que el que me acepta como soy, bien, y el que no, es problema de él, ¿no? Guado de Pedro con nosotros, digo, creo que conociendo algún costado que te sonaba menos, ¿no? Si estás del otro lado. ¿Cuánto te quiero traer un poquito más para acá, ¿no? Pero digo, ¿cuánto para reflexionar sobre el espacio político que integras? Si vos me preguntás a mí, y estamos teniendo una charla súper honesta, te digo, el Frente de Rotos para mí, el Frente de Todos nació roto, y si me preguntás a mí también, te digo, creo que el Frente de Todos está astilladísimo. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Me gustaría quizás que me des una opinión tuya más de por qué ves eso, a qué te lleva eso. Porque era ¿qué es lo raro que el ves? experimento de una dirigente tan importante como Cristina Fernández de Kirchner eligiendo a un presidente, y creo que nunca le dieron el aire y la autonomía suficiente a ese presidente, y esperaban que respondiera 100% a los intereses de la persona que lo eligió, y que creo que se le puso muchos palos en la rueda para gobernar solo. Y hoy llegamos a un momento en el que presidente y vice no se hablan, y es muy difícil. Saca las relaciones personales, ni me importa si se putean en privado, pero es muy difícil elaborar política pública cuando un dirigente A dice algo y un dirigente B dice lo contrario. ¿Cómo bajas la inflación así peleándote? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buena pregunta. Mira, por un lado, todos sabemos, y más los que fueron presidentes de la Argentina, que Argentina es un país presidencialista, ¿no? El que llega a la Rosada tiene la capacidad de gobernar, decidir, tiene el decreto, tiene el manejo total sobre el gabinete. Esta es la segunda vez. Es la segunda vez que hay un gobierno de coalición. La coalición que gobernó entre el 2016 y el 2019 tuvo también sus discusiones, ¿no? Recordemos al radicalismo salir de la Rosada diciendo que no estaba de acuerdo con las políticas que tomaba Macri respecto a las posiciones de Aranguren, expresidente de Shell, a cargo de la política energética de la Argentina. Digo, esas discusiones son sanas. Las discusiones del Frente de Todos son discusiones sanas, no hay que dramatizar cuando manifestamos opiniones o disidencias, porque es parte, primero es muy sano para que la gente vea quién es quién, ¿no? Segundo, el presidente de la nación es el presidente de la nación y no tiene palos en la rueda. Y si tuvo... No tiene palos en la rueda, ok. Si tuvo palos en la rueda fue de parte de la oposición, que no acompañó... Ahora, déjame decirte solo esto. Una cosa es tener discusiones, para mí está perfecto, que las tengan. Otra cosa es
me parece, y en esta honestidad total de esta charla interesante que estamos teniendo, entre nosotros, ¿no? Sí, claro, sí, no escucha nada. Claro, que la muy buena esa. Pero vos, es te voy entre aflojando, nosotros, sí. claro, es entre No, nosotros. digo, y otra cosa es que la vicepresidenta del país, quizás la líder más importante que tiene la República Argentina, casi que le pegue hasta bajarlo al ministro de Economía, que en su momento era Martín Guzmán. Digo, una cosa es matarse en Olivos en una charla privada, un asado, y otra es bajar a un ministro. Bueno, Guado, llegaron me quieren decir presentaste la renuncia. puse a disposición la renuncia. Bueno. Por eso digo, ¿me quieren explicar cómo funciona o me quieren preguntar? Te queremos preguntar. No, pero preguntar es cómo Ah, se Ahí te respondí, ¿viste? Te respondí para que veas que subo la guardia, Cuando quiero subo la guardia. La pregunta un poco es cómo se lee desde tu lugar esa presentación de renuncia. Nacho, y yo coincido con la mirada de Nacho, se lee casi como al borde de la ruptura del frente de todos. Bueno, vos lo ves bien distinto, eso. evidentemente. No, yo lo veo más de una manera mucho más normal, ¿no? Digo, cuando los ámbitos de discusión de una coalición, cuando se agota la discusión dentro de los ámbitos, como muy bien decís vos, imagino que deben discutir a puertas cerradas, sí. Cuando se agotan las discusiones y las decisiones que se toman son muy distintas entre los miembros de la coalición, lo más normal es que alguien que no estaba de acuerdo diga, no estoy de acuerdo con la gestión de todas las áreas de la economía que está llevando adelante Martín Guzmán. Porque lo veníamos diciendo, hay un festival de importaciones, no se están cuidando las reservas, no se están utilizando todas las áreas que tiene el Estado para controlar las importaciones, hay muchísimas, no se estaba gestionando la inflación, entonces me parece que es sano que los miembros de la coalición también se puedan transparentar cuáles son sus posturas, y por supuesto, y siempre la decisión es y va a ser del presidente. ¿Cuánto le cambia al oficialismo que se haya bajado Mauricio Macri? Porque hasta hace instantes, un poco la idea del kirchnerismo, por lo que yo entendía, y del propio Alberto, es trabajemos para que no vuelva Macri. Ahora Macri no va a estar. Sí, es una decisión de la coalición de Cambiemos. Nosotros tenemos nuestras estrategias, nuestros tiempos. Recordemos también que hay una valoración de la gestión de Cambiemos muy negativa, con lo cual esos que miran y que están diciendo que es un gesto de altura, para mí, como dije ayer, es un gesto que tiene que ver con una lectura de la realidad, donde la gente, cuando terminó el gobierno de Cristina en el 2015, tenía el poder adquisitivo más alto de la región. Veníamos de un periodo de desendeudar, de creación de más de 250.000 empresas nuevas. Se le daban computadoras a todos los pibes de cuarto y de quinto año para esa famosa inclusión digital, para los puestos de laburo del futuro, todo ese discurso moderno que quizás tenía Cambiemos, Unicornio. Bueno, cuando les tocó gestionar, cortaron un programa que era elemental y básico, que era entregarle computadoras a los pibes y a las pibas para que puedan ser parte de los puestos de laburo del futuro. Endeudaron a la Argentina por 100 años con el Fondo Monetario Internacional, que nos generó un problemón, y con sectores privados en más de 100.000 millones. Bajó el poder adquisitivo, la plata no alcanzaba. Desarmó y destruyó un modelo que, quieras o no, con sus defectos, con sus problemas, venía generando autonomía, crecimiento, inclusión. Fue el proceso de mayor inclusión de sectores populares a la clase media. Pero por eso, Guado, y no los desacomoda, porque ahora Macri no va a estar. Escuchame, quedan de última sus laderos. Permitime esto, mirá, hay una fake news que circula de hace mucho, que es: el peronismo le gusta que los pobres sigan siendo pobres, ¿no? Porque es la forma. Bueno, Cristina incorporó 4 millones y medio de argentinos que estaban en un sector más bajo a la clase media, Me parece que Mauricio Macri se dio cuenta, se chocó con la realidad. Si bien
o intentó aprovechar una coyuntura internacional muy compleja como la que tenemos en el gobierno, que fue una pandemia, una guerra y la mayor sequía de la historia, pero tampoco le alcanzó. Bien, me respondiste, creo, estoy repasando toda tu respuesta, pero insisto, no le cambia nada al oficialismo que él ya no esté. Queda la reta, queda Bullrich. El oficialismo tiene que armar una propuesta electoral, tenemos que armar una propuesta electoral, tenemos que armar un programa de gobierno para las elecciones y ofrecerle a la gente lo que falta, porque sabemos que nos falta, sabemos que el poder adquisitivo no se pudo recuperar, sabemos el daño que genera la inflación, sabemos los problemas que tenemos internamente también sobre cómo resolver los problemas que dejó Macri, ¿no? Porque esas discusiones que ustedes ven en el frente, que lo charlábamos hace un rato, también recordemos, son discusiones sobre cómo resolvemos el problema que dejó Macri. Es cómo arreglamos el auto que chocó Macri. No es que estamos discutiendo cuestiones filosóficas. Estamos discutiendo cómo se resuelve el daño por varias generaciones que dejó Cambiemos. ¿Le tengo que creer a Cristina Fernández de Kirchner? Te pregunto porque vos hablas con ella seguramente muy seguido. Cuando dice no voy a ser candidata a nada. No sé cómo son cómo es tu valoración para creerle a la gente, ¿no? No sé, te lo pregunto. ¿Qué utilizás? Yo tiendo a creer. Por ende, bueno, si fue tan taxativa, me parece que no se va a presentar. Yo creo que Cristina es una de las pocas dirigentes políticas que siempre dice lo que piensa y hace lo que dice. Y entonces no se entiende mucho todo el operativo clamor, como se le llamó, por Cristina, por la proscripción de Cristina. Si igual no quiere ser candidata, no quiere ser candidata a nada. ¿Por qué está proscripta? Porque nosotros entendemos, digo, muchos sectores de la sociedad entienden que a 40 años de democracia, el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia de manera ininterrumpida, volver a los periodos donde el antiperonismo proscribía al peronismo es como una parte de la película vieja que no queremos ver más. Pero sin Cristina candidata nunca se puede resolver eso. Hay muchos jóvenes, muchos pibes y muchas pibas que leen la proscripción como algo que ya fue. Entonces, que el Poder Judicial haga una sentencia donde y ya lo veíamos hace mucho tiempo, como el ataque del Poder Judicial se usa no solo en Argentina, recordemos lo de Lula, recordemos lo de Ecuador, a nivel internacional hoy se usan sectores del Poder Judicial y algunos sectores mediáticos para tratar de lo que no se puede resolver en las urnas, resolverlo en los tribunales. Con lo cual decimos que tenemos que pelear en contra de la proscripción porque es algo que corresponde, porque no nos gusta la Argentina de la proscripción, aunque no formalmente no esté proscripta. Y es políticamente sí, y formalmente puede faltar un poquito más. Y tampoco nos gusta la Argentina de los discursos del odio, no nos gusta la violencia, no nos gusta que le gatillen en la cara a la vicepresidenta, no nos gusta esa Argentina que tiene que ver más con una Argentina que ya le dijimos nunca más y hay sectores de poder que tienen que aceptar. Las elecciones se ganan y se pierden y no pueden, porque son pequeños sectores que también cuando pierden una elección ponen todo lo que tienen que poner para que no pueda gobernar el que la gente votó. Con lo cual me parece que es importante, si me permiten, es importante también ver por qué arrastramos problemas desde hace muchas décadas. Porque cuando la gente elige y vota, hay sectores económicos que ponen las reglas de juego. Y las reglas de juego tienen que ser la de la Constitución y la de las instituciones. Ayer, por ahí te reís de esto, pero ayer Aníbal dijo que en una PASO Alberto Fernández le ganaría a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es así? Yo no me río de los compañeros, me parece que cada cual tiene la libertad de opinar y me parece muy bien. ¿Pero le ganaría? Es la opinión de él. Sí, ¿y la tuya?
No tengo esa Ok. hipótesis. Ok. en- De en mente. una paz. ¿Se debería bajar Alberto Fernández de la carrera presidencial? Es una decisión de él. Me parece que todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a ser parte de unas PASO. Bueno, lo que eso igual nosotros, es una definición, ¿eh? lo que nosotros venimos diciendo es que una coalición resuelve mejor cuando arma una estrategia conjunta y no cuando hay estrategias separadas. Bien, y acá la otra pregunta que la dejé picando y ya tengo un montón de tweets. Che, no te olvides. Guado de Pedro, mira cómo manejo los silencios, los tiempos. ¿Se ve presidente? Puedo manejar un silencio más largo que, Pero claro, escuchame, me que encanta. el tuyo. A ver. Y chau. Y se iba de la nota. Claro. No, digo, como vengo diciendo, soy parte de una generación que le toca pensar la Argentina del futuro. Me parece que la Argentina del futuro también tiene que salir de los personalismos y tenemos que pensar no solo dentro de las coaliciones, que es lo mejor para la Argentina, sino toda una dirigencia, empezar a pensar y empezar a resolver cuáles son los acuerdos del modelo productivo, volver a ponernos de acuerdo en el nunca más, volver a ponernos de acuerdo en la democracia, volver a ponernos de acuerdo en qué función cumple el Poder Judicial. Cada uno intentar utilizar el Poder Judicial para perseguir a otro es parte de una Argentina que ya fue. Yo soy parte de esa discusión, soy parte de una generación y voy a hacer lo que el colectivo, lo que la coalición a la cual pertenezco pida. ¿Te gustaría? ¿Soñaste alguna vez con ser presidente? Al menos no te quiero arrancar un título que nunca no... soñé. Okay, Nunca soñé con ser presidente. ¿Y te ves? Lo que hago es poner el cuerpo, lo que hago es pensar la Argentina, lo que hago es ser parte de los proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas desde el lugar que me toque. Muy bien. Te digo porque todos cuando hablamos, hacemos nuestras columnas políticas, todos te damos como candidato ya. Así Entonces son. dije, lo tengo acá. Ustedes. Así Son ustedes. Pero la culpa no Así es son Todo ustedes. bien. Quiero cerrar nada más diciendo que si quieren y tienen algo que pulir, se pueden ir, porque te vio y apareció, se pueden ir acá a charlar cualquier cosa en privado con el presidente Alberto Fernández, que nada más quería saludarte. Saludar a mi querido Guado. Por supuesto. Yo prefiero trabajar en las coincidencias. Perfecto. Con Guado. Yo tampoco soñé ser presidente y acá me tenés. Es una coincidencia. Los dos somos abogados, recibidos en la UBA. También es una coincidencia. A los dos nos ninguneó Messi. También es una coincidencia. No, Por no. supuesto, ¿por qué no? Mi querido Guado ha tenido COVID el año pasado. Hablamos el año pasado cuando tuvo COVID. Le dije, ¿cómo estás? Me dijo, me encuentro bien y aislado. Y yo también me encuentro bien aislado. O sea que, trabajemos sobre eso, Hagamos querido así. Guado. Si tienen que charlar algo, lo Sí. charlan acá fuera de. Va para el centro, fuera de te aire. rimo, vamos. Eduardo, ¿algo para agregar? Nada más. Nada más. Bien. Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, primer dirigente que nos visita en este año tan clave y la primera vez que le da una nota a CNN, así que lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, espero que sirva. Como vos recién decías, hay gente en las redes diciendo por qué. Lo cuento porque Dale. es público. Tengo tweets que dicen CNN, ¿por qué invitaste a Guado de Pedro? Y tengo a otra gente que dice, Guado de Pedro, ¿cómo vas a CNN? Qué mal nos hizo la grieta. No, me parece que ahí tenemos que empezar a debatir y a discutir, un nuevo funcionamiento general de la Argentina, ¿no? Todo lo que venimos haciendo hasta hoy termina con más violencia, termina con más discursos de odio y termina ya ni siquiera viendo los puntos de coincidencia. Me parece que como nación, como Argentina, tenemos que definir cuál es nuestra patria, qué es la patria que queremos, empezar a definir cuáles son los puntos de
de acuerdo y defenderla. Bien. Gracias.